Ernesto, como todos los martes, qué gusto verte, saludarte. Mauricio, un Tema gusto. urgente, filosofía y violencia, platícanos. Pues mira, es un tema interesante por dos razones, porque vivimos en México una situación de violencia extraordinaria desde hace muchos años, pero básicamente la reflexión, los nombres que se les dan, la manera en que describimos la violencia, suele ser política, estar muy atada a lograr o posicionar ciertas ideas políticas y no hay una reflexión de la naturaleza de la violencia que estamos viviendo, de cuáles son las mejores maneras de conceptualizarla, incluso de conceptualizar qué la produce y cómo se resuelve. Porque como puedes ver, en realidad todo gira alrededor de si la llamamos guerra o no, si hay más policías o menos policías, que digamos que estos son los dos elementos de la ecuación y todo lo demás, es decir, la violencia que se produce por el desinterés, que se produce por cierta, digamos, cierta manera de entender la vida, ¿Estamos hablando de lenguaje? del lenguaje, de los conceptos, para llamarle a eso y para entender qué está pasando. Ernesto, durante mucho tiempo filosofía y teología fueron de la mano. Y al convertirnos en un estado laico, y Hegel diciéndonos hace mucho tiempo la eventual muerte de Dios, no hemos caído en la falta de espiritualidad para tratar de entender lo que está pasando. O sea, la capacidad de muerte y las formas en las que se mata en México son espeluznantes. Exacto. Mira, yo no sé si es falta de espiritualidad como la forma más, más clara de abordarlo, pero sin duda hay un elemento que consiste en rebajar el valor de la vida humana y del sentido de la vida humana, convertirla en un precio que se puede comerciar, porque finalmente de eso se trata, o incluso en una eventualidad, ¿no? Cuando finalmente te encuentras en medio de una situación y eres tú la víctima, en una eventualidad que tiene un registro estadístico y te dicen, bueno, el ejército ha matado a tantos, el narco ha matado a tantos, pero no son seres humanos los que están ahí. Y no hay un valor profundo de la vida humana. ¿Cuál es la dignidad a la que nos estamos enfrentando ahora? El presidente de la República dice ya no hay guerra contra el narcotráfico, pero los muertos siguen. Exacto. Entonces, ¿qué es esto? Pero, ¿hubo guerra? Es decir, ¿eso que hemos vivido es una guerra? ¿Una guerra de quiénes contra qué? Porque en realidad los actores de la violencia son todos. Es decir, no puedes hablar de una violencia sistemática del Estado, pero la hay. Podemos hablar de una violencia sistemática de los delincuentes, porque existe. Pero la combinación de las dos es la que es sumamente complicado. Es decir, en México estamos expuestos a una violencia que viene de todos lados, de todos los agentes. Entonces, el problema no es si hay una guerra, el problema es qué está pasando ahí. ¿Cómo conceptualizamos realmente lo que está ocurriendo ahí? ¿Cómo le llamamos? Sobre todo ahora que hay paz. Sí, estamos en la posguerra. Ajá. Pero, insisto, los muertos ahí están. Ahí están. Y en un nivel cada vez más alto, ¿eh? O sea, un febrero violentísimo. Por eso. Y además las formas de violencia son cada vez, bueno, no sé si cada vez, pero son espantosas. La filosofía en este momento llega a ser una herramienta de sanación, Ernesto. La gente que te va a ver al ratito en Twitter, ¿qué le recomiendas desde el punto de vista filosófico para enfrentar esta realidad? Pues mira, hay, digamos, distintas formas de aproximarnos, ¿no? Lo más tradicional es aproximarnos siempre a las reflexiones que han hecho, por ejemplo, Arendin o Agamben sobre el Holocausto, ¿no? Sobre el campo de concentración, sobre el exterminio nazi, pero me parece que eso pertenece a una esfera de reflexión que no necesariamente aplica aquí. En Colombia, a raíz sobre todo del comienzo de las negociaciones de la paz, los filósofos empezaron a producir mucho material para pensar la paz y para pensar las posibilidades, la justicia en ese contexto y a dónde llevar. Y me parece que ese es un ejemplo que se puede tomar para poder intervenir desde el punto de vista filosófico en una realidad que nos rebasa. Porque se trata sobre todo eso, ¿no? De poder decir algo con sentido, pero fuera
de la circunstancia política o del choque político. Ernesto, pues bueno, nos dejas un tema abierto, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos Al dentro de 8 contrario. días. Claro que sí.